Pues nada, a veces las cosas no empiezan bien y hoy pues algo que nunca había pasado, ha pasado, que es que el evento que teníamos creado para lanzar este directo con José Luis pues se ha bugueado y entonces no me permitía abrir la sesión y hemos tenido que crear un nuevo evento y por eso lo primero, José Luis, te tengo que pedir disculpas, así que me tienes que disculpar. Nada, somos agile, reaccionamos rápido. Eso es. Oye, pues lo primero, muchas gracias por tu paciencia, porque lógicamente estábamos hablando, como dicen en la radio, por línea interna, pero bueno, estas cosas ocurren y siempre tiene que haber una primera vez para todo, así que oye, lo primero, gracias por tu paciencia. ¿Quién es José Luis Sánchez Ros? Bueno, pues buena pregunta. Soy un arquitecto de datos. Bueno, pues he estado toda mi carrera muy pegado al mundo data en diferentes industrias, ¿no? Pues empecé sobre todo muy pegado a la parte de banca, pues haciendo el típico reporting, ETLs incluso. O sea, todavía recuerdo al primer manager que tuvo, me dijo, recién salido de la universidad, me dijo, seguramente en la universidad te han enseñado bases de datos, pues tienes que olvidarlo todo. Y le dije, bueno, perfecto, ya será fácil. Y nada, pues a partir de ahí desarrollé mi carrera en torno a, pues eso, data engineering y nada, pues cuando llegué más ahora a Zurich, pues ahí empecé a tener ya puestos más de, sobre todo, desarrollo de diferentes plataformas, arquitectura Uh-huh. y ese tipo de cosas, ¿no? Y aparte de eso, pues diría que soy un poco workaholic en el sentido de que para mí el trabajo es como mi hobby. Entonces, me lo paso muy bien y creo además que en la compañía tenemos un ambiente excepcional de trabajo y nada, y eso hace que esté súper bien y súper contento. O sea que no sé, una persona muy motivada del mundo de IT, mundo datos, mundo tecnología, AI, pues todo eso es algo que no sé, Que que te me da mo- mucha felicidad. Claro, bueno, siempre digo que si tienes la oportunidad de realmente trabajar en algo que te guste, ¿no? Y que te apasione, ostras, eso es una gran suerte hoy en día, ¿no? Porque lógicamente pasamos muchas horas trabajando y a veces es complicado, pues oye, la presión que hay, los proyectos, las fechas, los plazos, etcétera, etcétera, todo eso que ya conocemos, pero sobre todo hay también una parte familiar, ¿no? Que tienes que congeniar y yo creo que esa parte de lo que tú acabas de decir, te gusta, te apasiona lo que haces, es un punto de partida cuando menos importante, ¿no? En la vida. Pero si nos retrotraemos atrás a tus tiempos jóvenes, ¿cómo José Luis empieza a familiarizarse o a interesarse por el mundo de la tecnología? Y después, ¿cuándo decides pues, dar el paso a tus primeros estudios? ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa joven cuando uno a veces no tiene claro lo que quiere ser? Unos lo tienen a veces más claro que otros o otras, pero ¿cómo recuerdas tu caso? Pues yo creo que siempre lo he tenido claro. O sea, en estos veranos de Cartagena, ¿no? Con 40 grados a la sombra, pues yo me acuerdo que me iba a casa de mi primo y jugábamos al Amstrad o jugábamos al Spectrum, ¿no? En las cintas, en los disquetes. Y yo creo que ahí, pues yo que sé, tendría 8 9 10 años. ¿De qué Y a generación, partir de de qué año ahí, eres tú, José Luis? yo soy del 85. Ah, Sí. bueno. Entonces, claro, eso era todo ese inicio, ¿no? Mundo videojuegos en cintas, que te ibas a comer y volvías, estaba la cinta cargando, ese tipo de cosas. Pues yo creo que es cuando empecé a tenerlo súper claro. O sea, ya te digo, con 10 años o algo así, tenía claro que quería hacer informática. Claro, informática de un niño de 10 años no es la informática de la universidad. O sea, hay un mundo, ¿no? Porque tú llegas a la universidad, madre mía, guau, yo he ejecutado algunos comandos en Windows o yo qué sé, o en aquel momento en el 286 o en el 386 he manejado memoria virtual, tal, no sé cuánto. Ya pensaba que era algo súper avanzado y claro, llegué a la universidad y mis compañeros ya habían compilado núcleos de Linux
no sé qué, yo no había programado en ningún momento, ahí me dio un poco el choque de la realidad, ¿no? De la tecnología, de lo grande que es y lo interesante que es. Entonces, no sé, creo que siempre lo he tenido bastante claro, ¿eh? Ujú. Y has estudiado de donde eres, ¿no? Estudiaste en la Universidad de Murcia, ¿no? Murcia, sí, sí. En Em, Cartagena en ese momento estaba Teleco, pero bueno, no voy a comentar nada sobre los telecos que bastante tienen. Y, y sí, sí, pues me desplazaba todos los días de Cartagena a Murcia para ir a la uni. y qué recuerdas de esa época universitaria? El ambiente, bueno, me imagino que el ambiente, además ahí, que yo te estoy hablando desde el norte, claro, ahí en esa costa mediterránea, bañada por la luz y el sol y la buena temperatura, me imagino que a veces costaría un poco ir a clase. Sí, sí, bueno, también te digo que, o sea, anécdotas de estas tengo mil, sobre todo porque Cartagena es un entorno muy conservador y en ese momento Murcia estaba como despegando mucho en el mundo anime, mundo, digamos, más expandiendo las culturas, ¿no? Y recuerdo que un compañero de universidad, que todavía somos amigos, claro, yo lo conocí echando la matrícula y él llevaba una trenza de Padawan, ¿no? De los Jedi puesta. Y claro, para mí eso fue un shock muy cultural, porque a mí me encanta Star Wars, pero claro, jamás había visto a nadie disfrazado en el mundo real. Y claro, este muchacho fue a echar la matrícula casi como si fuera un Jedi. Entonces fue algo que me chocó. Pero sí, o sea, pues imagínate, mucho calor, exámenes de junio, perfectamente, estando con el aire acondicionado en la universidad a turbo, y salir y montarme en el coche para volverme a mi casa y estar el coche a 50 grados. Entonces, digamos que las condiciones ambientales seguramente no serán las que tengas allí en el norte. Eso es. Bueno, todo tiene su cosa buena y su cosa mala, ¿vale? Ahí siempre hay que coger la balanza y decir, bueno, pues ¿te gusta la luz o quieres luz? Pues lógicamente en el norte tenemos un poco menos que en el sur o a partir, como digo yo, de León hacia abajo, ¿no? De Castilla a León, en este caso, cuando pasas aquí en Asturias, el Puerto Pajares, de ahí hacia abajo, pues ya la luz cambia, ¿no? Aunque también es verdad que los tiempos se están estabilizando, yo creo, un poco en muchos sitios, ¿no? Oye, y cuando uno está estudiando y avanza en las asignaturas y en la formación y vas pasando cursos y te llega ese momento de introducirte en el mercado laboral, ¿no? Algo pues bueno, los que trabajamos en compañías y tenemos también que pues atrapar, ¿no? A talento para que empiece a trabajar con nosotros o incluso pues, cultivar a los que ya están ese sentido un poco de pertenencia a la marca. Lógicamente no es lo mismo una compañía como la que tú trabajas que una compañía como la que yo trabajo, ¿no? Con las grandes diferencias, lógicamente, de internacionalización, de personas, equipos distribuidos, etcétera, etcétera. Pero cuando uno está en esa época que quiere salir a empezar a tener una experiencia laboral. ¿Cómo recuerdas tú esa parte de primera oportunidad de llegada al mercado laboral? Pues, a ver, yo lo recuerdo muy bien. Yo siempre he tenido la suerte que siempre que he trabajado he disfrutado mucho lo que estaba haciendo. Entonces, durante la carrera, yo creo que jamás me planteé que en algún momento iba a tener que trabajar. Es decir, oye, pues estamos haciendo aquí, estamos estudiando nuestros exámenes, nuestras prácticas, todo esto. Y claro, yo jamás contemplé la posibilidad de que los datos fueran un área en el que yo fuera a trabajar, ¿no? Bueno, pues saldremos, pues programaremos, o haremos páginas web o algo así. Y nada, pues de casualidad el proyecto en el que entré era de datos, en ese momento era también consultoría. Y, y nada, pues yo lo que diría es, ahora también creo que las generaciones han cambiado. Es decir, en la época en la que yo empecé a trabajar hace 15 años, pues digamos estábamos muy agradecidos de trabajar, por decirlo así. Y yo creo que ahora, pues las generaciones han cambiado. También tenemos muchas necesidades, también tenemos una lucha, ¿no? Por ciertos perfiles, con cierto expertise o con ciertas características, ¿no? Y yo creo que ahora pues no hay muchas, o basado en mi experiencia, en lo que estamos viendo en la gente que entra nueva, es que como que hay que convencer, ¿no? A la gente para que genere esa, digamos, esa afección a la compañía. Entonces, bueno, yo creo que influye muchas cosas, influyen los valores, influye que el entorno de trabajo,
influyen también pues si es teletrabajo, si no, si puede ser flex. Yo creo que hay una serie de factores, ¿no?, que ayudan a que la gente sienta ese apego. Entonces yo creo que en concreto, sobre todo valores de la compañía, es algo que yo creo que la gente ahora tiene mucho en cuenta, ¿no? Es decir, pues yo qué sé. Y parecen tonterías, ¿eh? Yo hace un par de años nos pusieron, eh, no un objetivo, sino una recomendación. Oye, no tenemos tanto referente de chicas en la compañía. Si vienen perfiles con talento y los identificamos, pues oye, pues hagamos el esfuerzo, ¿no? Y yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final es informática, siempre ha sido un mundo muy de hombres y pues yo creo que también un poco la cosa está cambiando. Y está cambiando mucho también con los roles nuevos que aparecen, pues sobre todo UI UX, ¿no? User Experience, más, ahora se hace falta también mucho diseño, meterlo en los equipos de producto y yo creo que eso está ayudando mucho en ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos, yo creo que depende también mucho del entorno, del negocio, si es una startup, si es más enterprise, ¿no? Pero yo creo que es... Sí, yo creo Depende de que varias. hay perfiles que, como tú bien dices ahora, lógicamente las cosas cada vez tienen que ser más amigables a la hora de consumirlas, ¿no? Tienen que estar mejor diseñadas, tienen que estar mejor explicadas, tienen que ser más fáciles de interpretar por el usuario final y eso que antes, lógicamente, pues costaba, porque tampoco había las herramientas necesarias para ello, ¿no? A nivel de diseño, de usabilidad, etcétera, pues te acercabas a un desarrollo, ¿no? Y te echabas a correr, ¿no? Los que no éramos técnicos, y dices, madre mía, ¿qué es eso que está ahí, ¿no? Y cuando tenías que interactuar con ella, pues lógicamente también costaba, ¿no? Eso que acabas de decir, de que se incorporen nuevos perfiles que vienen de otras ramas y que ayudan al que está creando un nuevo producto basado en datos o en otra cosa que sea más amable, pues lógicamente eso ayuda, ¿no? Eh, en este Digamos, caso, yo recuerdo estos informes de regulatorios que hemos hecho, que eso no había ni por dónde cogerlo, claro, pues cambia, cambia mucho, ¿no? Con ahora hacer un producto que sea visualmente impactante y que sea engaging, ¿no? O sea que, no sé. claro, y que encima funcione en todas las plataformas, porque hoy en día tú puedes empezar a ver un producto o a trastear con un producto, a interesarte por un producto desde tu móvil y después puedes acabar la contratación en tu ordenador o en otro dispositivo, una tablet o lo que sea, ¿no? Con lo cual todo esto, o incluso seguramente que ya se puede, y habrá muchas contrataciones que simplemente con la voz ya las podrás llegar a hacer, ¿no? Sin tener otra interacción. Pero en este ámbito de tu trabajo, cuando te incorporas a ese mundo laboral y vas pasando por distintas compañías y como todo el mundo, pues intentando crecer, mejorar. Eh, ¿Cómo has visto toda esta evolución tecnológica? Ya no te digo la de cuando empezaste ahora, sino la de los últimos años, pero ¿cómo has vivido tú en tu desarrollo profesional todo esto que hemos vivido? O, por ejemplo, en la parte de arquitectura, no han cambiado tanto las cosas, que me imagino que no es así, ¿no? A ver, bueno, desde cierto punto de vista he tenido un poco de suerte, ¿no? Suerte, ¿no? Como dicen ahora, que es preparación y oportunidad, ¿no? Es donde se unen. Eh, yo creo que yo estaba en un mundo muy operacional y sobre todo a nivel de datos, oye, pues sí, teníamos un data warehouse con sus data marts, esto ya funcionaba, estaba desarrollado, ¿no? Y estaba en un punto en el que, bueno, pues seguramente podría estar todavía manteniéndolo porque estará vivo, pero no sé, al final eh, ciertas tareas operacionales pues no son las más divertidas del mundo, ¿no? Entonces ahí decidí hacer un cambio de una compañía a otra y resulta que en esta compañía se estaba valorada mucho todo el mundo Big Data, Analytics y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, estábamos precisamente en un proyecto que era de migración de un sistema relacional de toda la vida, un Oracle, no sé si en ese momento era 10G o 11G, y lo estábamos moviendo a un entorno, pues eso, en paralelo, de procesamiento en paralelo. Entonces, claro, en ese momento en España tampoco es que hubiera gran experiencia ni expertise en todo ese tipo de tecnologías. Era 2014, 2015 o algo así.
Y, y nada, pues ahí empezamos, pues empecé a hacer, pues a formarme, ¿no? Pues a estudiar diferentes másters, estudiar diferentes cursos de, pues lo típico en ese momento, pues de bases de datos no SQL o lo que sea. Y claro, ha cambiado muchísimo en el sentido en el que, y esta anécdota la cuento de vez en cuando, yo he conocido administradores de bases de datos, diríais, que han ido en Ferrari en España. Entonces, claro, antes, en los 2000, 2010, era una posición que era crítica absoluta y era estratégica para todas las compañías y ese modelo ha cambiado. Es decir, ahora los DBAs con las nuevas tecnologías ya no son tan necesarios. Es decir, evidentemente hay un push muy fuerte en el modelado de datos y hay un push muy fuerte en ese tipo de diseños, pero digamos que las tecnologías nuevas nos ayudan a simplificar ese proceso. Entonces, claro, el cambiar de una mentalidad a otra, en lo que el primero era el modelo y el modelo ahora ya no es tan importante, sino que lo más importante es que el procesamiento, que la calidad, que todo esté bien, es algo que, bueno, pues que ha ido poco a poco, ¿no? Y también participando en proyectos. Al final, como se aprende, es haciendo. Entonces, está claro que los cursos, los trainings, ayudan un poco a hacer el salto, pero la clave es aterrizar en un proyecto o en una startup o en algún tipo de actividad que 7, 6 horas de tu día estés trabajando en eso. Y es como mejor se aprende. Ahora bien, claro, viene la segunda parte. En consultoría, yo tenía un buen amigo mío, José Luis también, que me decía, José, nosotros no podemos aprender, no podemos hacer un proyecto o ganar un proyecto mientras aprendemos. Pues yo creo que a lo mejor si hay espacios, ¿no? Para decir, oye, pues en este proyecto, que sabemos que es muy importante, cuesta mucho dinero, pues sí, pues siempre ha habido esa mezcla, ¿no? Entre gente que es muy senior, gente que no es tan senior y hacer ese tipo de formación continua, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poco como, por lo menos como yo he visto la evolución mundo data, ¿no? Mundo AI, sabemos que ha explotado ahora y todavía no sabemos muy bien lo que va a pasar, pero, o sí, pero bueno, ese es otro tema. Y un rol como el de José Luis, un arquitecto que trabaja en infraestructura de datos, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo hoy afrontas tu trabajo con los equipos con los que operas, con tu propio equipo? ¿Cómo es ese día a día de José Luis en este momento actual en el que, como bien has dicho, pues esos roles han ido mutando o han ido digamos, viéndose escalados o movidos por el avance también de la tecnología? Vale, pues el día a día normal, o sea, también hay una cosa que hay que tener clara, ¿no? Y también es una cosa que te dicen cuando estás muy cerca, muy empezando la carrera, y es difícil bueno, de aceptar si no tomas digamos, el path del gurú en cierta tecnología. Cuanto más avanzas en el mundo IT, da igual que sea Data AI Manager, menos, digamos, trabajo técnico, digamos, hands-on haces. Salvo que tomemos la carrera del gurú, ¿no? Es decir, oye, si yo quiero ser el gurú de Python o quiero ser el gurú de Machine Learning, ¿vale? Pues entonces, evidentemente, pues lo normal es que pues seas el especialista y desarrolles tareas muy específicas. ¿Vale? Pero nuestra carrera al final va un poco sobre todo la carrera de arquitecto, va mucho de documentación, va mucho de pensar cómo pueden ser las soluciones, va mucho de hacer pruebas de concepto, va mucho de probar, experimentar, ver lo que hay en el mercado, pensar cómo vamos a adaptarlo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Hace unos meses Microsoft ha sacado un producto nuevo, ¿no? ¿Vale? Que se llama Fabric, por ejemplo, por ponerle nombre. Pues uno de mis principales dolores de cabeza es cómo voy a integrar Fabric en el mundo enterprise de Zurich, por ejemplo, ¿no? Y si merece la pena, ¿no? Es decir, este tipo de cosas. Entonces, claro, pues tenemos que empezar a probarlo, por ejemplo, y no solo con esto, sino con muchos más productos que probamos.
¿cómo lo integramos? ¿Cómo lo vamos a poner el governance necesario para que todo esté seguro, ¿no? Porque al final la industria del seguro es una industria que está muy regulada y claro, pues nos importan mucho cuestiones como si hay un usuario que sube datos privados, donde sean datos personales, perdón, dónde los vamos a guardar, cómo se van a guardar, cuánto tiempo se van a retener, cómo lo vamos a encriptar, cómo se van a anonimizar, es decir, cuál va a ser el flujo completo de datos desde que sale desde un origen hasta que se consume, ¿vale? Pues ese tipo de cuestiones son las que nos preocupan, ¿no? Entonces, para eso, primero, evidentemente, tenemos que entender la tecnología, lo que implica que tenemos que probarla, tenemos que ver casos de uso, tenemos que entenderla, conectarla con nuestros otros sistemas que tengamos y bueno, y ese sería un poco el día a día. Aparte de eso, evidentemente, calls, muchas, en la que nos preguntan, pero José Luis, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Oye, es que yo tengo mi data warehouse de hace 30 años en el que hemos invertido millones, ¿cómo lo vamos a migrar a cloud? Claro. Oye, ¿cómo vamos a integrar ChatGPT en nuestros procesos de detección de fraude? Yo qué sé, este tipo de cosas. Sí, mira, me estoy recordando el otro día, no sé si lo he comentado en alguna otra sesión, digamos, que grabamos, ¿no? Con los protagonistas, con vosotros. Pero el otro día estábamos con una gran ingeniería española, con responsable de tecnología y con la persona que, digamos, que implementa todas las soluciones tecnológicas en las que, bueno, que las pone en producción, ¿no? Dentro de la empresa. Y decía, lo que mejor funciona es lo tradicional, ¿no? Decía, estábamos hablando de modelos, ¿no? De modelos de machine learning y modelos que ellos ya tienen muy testados, muy funcionales, que saben perfectamente cuál es su rendimiento, ¿no? Y hablábamos, pues, de algo que te preguntaré ahora dentro de un rato, que es todo el boom este de la IA generativa, ¿no? Pero claro, esto que estás diciendo es tan importante como que de repente a nosotros nos llegan, a los que no somos técnicos, ¿no? O sea, que no conocemos el detalle, la profundidad, la miga que hay detrás de poner en producción un modelo para un caso de uso concreto en un país determinado cuando tú operas en, yo qué sé, me lo invento, en 50 países. Y una solución la testas primero en un sitio y esa solución puede que te funcione en algún otro espacio geográfico, pero lógicamente tienes que verificar que cuando haces algo, pues se despliega bien y que funciona, ¿no? Que eso que estás poniendo y no nos damos cuenta a veces de la complejidad que tiene esto, ¿no? Para una compañía. Porque claro, después yo creo que, me imagino, no sé si es vuestro caso o lo vivís así, que también a veces os sentiréis presionados por pues por un directivo o por alguien que igual tampoco tiene ese conocimiento profundo de la tecnología y de repente llega algo como ChatGPT a su vida, o cualquier otra de estas plataformas, y ve que él interopera con su móvil, y es algo tan inmediato, ¿no? Y te da unas respuestas y te lucubra imágenes y te hace todo eso y dices tú, ostras, entonces mi equipo, ¿qué está haciendo? ¿Qué están haciendo estos chicos que los tenemos ahí encerrados, construyendo, desarrollando, implementando? Pero si esto es muy fácil, es pulsar un botón y ya está, ¿no? Ostras, ¿cómo os Claro, enfrentáis a esa dicotomía? eso pasa, por supuesto, y más con GPT. Claro, porque desde súper arriba se ve todo tan fácil, y dice, pero vamos a ver. Y realmente muchas veces el reto no es tan tecnológico. El tema es que dicen, vale, sería algo tan sencillo. Y esto no tiene que ser ninguna sorpresa para nadie. Oye, yo podría preguntarle a ChatGPT cosas, detalles sobre mi compañía. Algo tan sencillo como esto, ¿no? Y entonces empezamos a pensar, es decir, vale, ¿qué preguntas haríamos? Oye, pues yo qué sé, me lo invento. ¿Cuándo es la fiesta de verano? ¿O cuándo es la fiesta de Navidad? O, venga, o qué personas están trabajando en este proyecto. ¿Cuál es el performance de este producto que he sacado en Alemania? ¿Vale? Entonces decimos, bueno, pues son cosas que evidentemente me gustaría preguntarle a un asistente, ¿no? Claro, vamos con los problemas, ¿no? Entonces, venga, ¿de dónde sacamos los datos? Primera pregunta. Es decir, yo tengo que aumentarle a ChatGPT su base de conocimientos de alguna manera para que sepa contestar cosas particulares de Zurich o de la empresa que toque. Y entonces empezamos a preguntar, oye, mira, pues a lo mejor un sitio muy fácil, ¿vale? Para empezar a entrenar podría ser el SharePoint.
¿vale? En ese SharePoint hay miles de documentos, hay miles de información. ¿Qué pasa si hacemos un entrenamiento así a fuerza bruta, entre comillas, y lo mandamos todo al GPT? Venga, entonces empezamos a preguntar, oye, pues esto se podría hacer. Y viene Legal y dice, ¿los documentos son de Zurich Insurance Group o son de Zurich, Alemania, España o Japón? Y digo, bueno, buena pregunta, buena pregunta. Entonces, vamos y preguntamos, oye, los documentos del SharePoint están en una infraestructura que es del grupo, pero, claro, el ownership no es del grupo. El ownership puede ser pues, de cualquier otra organización. Y dice, vale, pues entonces tenemos que ir a pedirle permiso a todos y cada uno de los países para que nos dejen usar esos documentos. Vale, bueno, venga. Pues nada, evidentemente preguntar a tanta gente no es una tarea que nos enamore, no es algo técnico, pero bueno, a nosotros nos dicen, como dice el directivo, que tenemos que habilitarlo. Perfecto. Entonces vamos a Alemania, ¿no? Por poner un ejemplo. Un ejemplo que no es paradigmático para nada. Y nos dicen, oye, ¿para qué queréis esto? Hombre, pues lo queremos porque estamos haciendo el asistente, necesitamos hacer preguntas particulares de Zurich, hemos pensado que sería buena idea. Dice, vale, pero ¿y con esto me podéis asegurar de que nadie jamás en la vida va a hacer un tracking de performance de los empleados? Porque en Alemania es muy importante que los datos que la empresa tenemos de los empleados no se usen para ese tipo de cosas, ni para ver cuándo están online, ni para ver cuándo están offline, porque hay una regulación muy fuerte y los sindicatos están por medio. Entonces, decimos, tío, no tengo ni idea. O sea, entonces aquí nos han dicho esto y estamos intentando. Entonces, de repente, la conversación ya no es técnica, ¿no? Entonces ya se mete legal, se mete compliance, se mete de algo que era tan tonto como, vale, vamos a poner datos dentro de GPT para customizarlo para nuestra compañía. Uh-huh. Entonces, muchas veces, digamos que hay más discusiones que son términos legales o de compliance más que la parte puramente técnica. Y eso es lo que lo hace complicado. La parte técnica es fácil. Sí, estoy de acuerdo contigo. Además, mira, también otra anécdota que lógicamente no puedo decir con quién, ¿no? Pero anécdotas en este sentido de una gran entidad financiera española con la que estábamos hablando han implementado ahora ChatGPT Enterprise. Y para que veamos también las diferencias entre toma de decisiones estratégicas de grandes multinacionales, ¿no? En este caso, entidad financiera que integra ChatGPT dentro de sus procesos digamos, de día a día con sus equipos, porque bueno, pues han vivido situaciones complicadas en el uso indiscriminado de esa herramienta por parte de sus empleados sin ningún tipo de gobernanza, ¿no? Es decir, tú estás ahí trabajando, te instalas el ChatGPT, si es que no lo puedes hacer, o en tu casa, estás trabajando con proyectos de la entidad y la puedes liar parda o se puede liar parda. Esa una. Sí, y entonces la empresa decide, oye, vale, pues no vamos a poner barreras en el campo, ¿no? Y vamos a dar la posibilidad, pero vamos a hablar con esta compañía que tiene esta tecnología y la vamos a intentar... vamos a dar esos superpoderes a nuestros empleados de una manera organizada, ¿vale? Pero sin embargo te encuentras, y esto pasó ayer en un evento que hicimos en Bilbao, con una de las personas que participaba, que su compañía tiene una tecnología propia. O sea, han, digamos, desarrollado su propio ChatGPT, por decirlo de alguna manera, y no quieren saber nada de esas tecnologías de otros, sino que quieren tener el desarrollo interno, hacerlo internamente, y lo que más les está costando es algo que una herramienta como ChatGPT te permite, digamos, integrarla rápidamente, si esa es tu decisión, dentro de los equipos, porque lógicamente ha hecho se ha democratizado tan rápidamente esa propia herramienta que cuando tú quieres, aunque tengas la capacidad de hacer algo internamente que hace lo mismo que esa otra herramienta, la difusión a ti te cuesta mucho más hacerla. Es decir, la adopción de esa tecnología en tus equipos, porque no han escuchado hablar de, me lo invento, Chat Enterprise, ¿no? Y igual son herramientas que hacen lo mismo, pero sin embargo, la adopción cambia totalmente. Simplemente esto por el detalle de lo que tú acabas de decir, ¿no? Es decir, al final hay cosas que parecen fáciles, se hacen más difíciles cuando
hay una parte legal o lógicamente regulatoria, y ya no te digo nada cuando una compañía como la vuestra opera en muy diversos mercados, muy diversas legislaciones, con lo cual dice, ¿quién es el propietario de esto? ¿No? Y tú dices, ostras, pues no lo sé. No, no, sí, sí, totalmente. Y a ver, nosotros igual, al principio se restringió, no mucho, se habló mucho sobre si restringir o no, hubo una discusión muy grande y lo que se decidió es, bueno, pues intentar adaptarlo de alguna manera, ¿no? Porque, ¿cuál es el problema? El problema es que, claro, nosotros de repente hay un broker o un usuario o yo mismo, da igual, que de repente subo a ChatGPT el currículum de un candidato y estoy subiendo datos personales que no debo hacerlo a una herramienta en la que no tengo claro cómo se van a procesar esos datos, ¿no? Entonces, claro, que al final no tenemos una garantía de que third parties vayan a respetar o no vayan a usar los datos de la compañía para hacer X o Y. Claro. Y al final es un poco la preocupación, ¿no? Y pasan otras tecnologías también, otras aplicaciones. Mira, recuerdo también otro caso de un amigo, esto que es un amigo que trabaja en una eléctrica alemana, que en su momento, esto hace ya un tiempo, les prohibieron el uso de Slack. Bueno, de Slack y creo recordarlo, gente de WhatsApp también, porque, claro, digamos que había un uso bastante ligero de la documentación que se compartía en ciertos momentos por esas aplicaciones, ¿no? Tanto pues porque algún equipo, por hacer las cosas más ágiles, decidía que tenía que instalar una versión gratuita de Slack, y esa versión, como sabemos, tiene una serie, ahora, bueno, supongo que habrá evolucionado y ha cambiado, pero bueno, tenía una serie de limitaciones y no pagabas, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, se dieron cuenta de que tenían a veces problemas de fuga de información por la utilización de estas herramientas, y lo mismo que decíamos antes, es decir, me da lo mismo que sea una inteligencia artificial que interlocuta contigo y te analiza los documentos y te da respuestas en función de ellos, que tú estés compartiendo también por una herramienta de mensajería X, lo mismo, ¿no? Pues un contrato. Ujú. Ostras, ojito, ¿no? Que lo mismo, te puedes meter en un jardín y sin tú querer hacerlo, decir, pues quieres hacerlo mejor, y sin querer, pues te metes en un lío, ¿no? Sí, sí. Bueno, para eso también la compañía normalmente tiene un montón de trainings de compliance y lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Pero bueno, luego al final somos humanos y pasa X o y se hace. Tampoco, es decir, esto no es algo inherente o solo exclusivo de los modelos y de la inteligencia artificial generativa. Es decir, eh, cloud, ¿no? Cuando nos hemos movido a cloud las empresas, es decir, antes teníamos nuestro data center que estaba en un sitio físico, tenía nuestros empleados las llaves y allí, claro, allí no entraba nadie, ¿no? Claro, al movernos en cloud es diferente, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de servicios SaaS, software as a service, pues esa línea es decir, ¿no? Oye, los datos los tengo que sacar de mi perímetro de seguridad y tengo que mandarlos a otra compañía. Oye, pues para eso, pues habrá que, nosotros por lo menos tenemos una serie de controles que antes de incluir un servicio software as a service, bueno, pues hay cierta documentación, ciertos agreements que se tienen que llegar. Pero básicamente es lo mismo. Es, bases de datos súper famosas que han salido en las noticias de las últimas semanas, Ujú. bueno, pues funcionan así. Y no es nada malo, es decir, lo hemos hablado incluso con nuestros agentes de seguridad. Oye, si hay un leakage en alguna cierta plataforma, ¿qué pasa? Y la respuesta dice, no es si lo va a haber, es cuándo. Simplemente que pongamos las medidas para intentar controlarlo y ya está. Porque yo creo que, entre comillas, se acepta, ¿no? Es decir, Ujú. que los datos al final vayan a salir de la compañía. ¡Hala! No es lo mismo salir de la compañía por WhatsApp o subiéndolos a, yo qué sé, a Megaupload, por decirlo así, que hacerlo de una manera controlada con partners y con vendors que están pues, certificados para ello. Claro. Oye, ¿y cómo estás viviendo la faceta educativa de profesor? Que también es algo que
cuando surge la oportunidad, en este caso contigo, que ya llevas unos años trabajando, pues difundiendo, divulgando ese conocimiento que vas adquiriendo, pues a los más jóvenes que están queriendo pues especializarse o buscando alternativas para su futuro. ¿Cómo estás viviendo esa otra vertiente profesional barra personal? Pues yo es que es donde mejor me lo paso. O sea, cuando disfruto mucho y me lo paso muy bien, pues eso, compartiendo el conocimiento y sobre todo, pues eso de una manera. Yo al final, la parte de dar clase y enseñar, yo lo veo de dos maneras. Una, evidentemente, hay una parte muy aburrida, ¿no? Que es, tenemos que aprender los conceptos, tenemos que saber qué significan ciertos términos, cómo funciona, ¿no? Pero bueno, yo creo que la manera de la masterclass aburrida, 4 horas, bla, 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 pues entre comillas, no funciona. Funciona a lo mejor más, pues eso, pequeños ejercicios, mucho hands-on, que nos lo pasemos bien, que hagamos bromas, que se interrumpa, que se pregunte, ¿no? Entonces, bien, la verdad es que hace un año bueno, que hice una pequeña pausa Ujú. y nada, pero ya te digo, muy bien. O sea, al final es algo también que te saca de la rutina, ¿no? del trabajo y interactúas también con otras personas, ¿no? O sobre todo con otras generaciones, otras maneras de pensar. Y no sé, yo la verdad es que disfruto mucho y me lo paso muy bien. Oye, y si tuvieras que describir tu evolución dentro de la compañía en la que estás ahora, de Zurich Insurance, que ya llevas unos años, o sea, cuando uno está, en tu caso ahora 7 años y medio en la empresa, quiere decir que algo bueno hay, ¿no? Porque hoy en día un perfil como el de José Luis o de como tantos otros profesionales que están especializados en este ámbito, pues también, bueno, pues mantenerlos fieles, lo que hablábamos al principio, ¿no? A la empresa. Siempre digo que no hay empresa perfecta, las hay buenas y muy buenas, seguro, pero en todos los sitios, cuando hay personas que somos muy, muy complicados y complicadas, ocurre, ¿no? Que cuando tratamos con personas siempre se complica todo. Pero ¿cómo estás viviendo todos estos años esa evolución profesional que has tenido? Y cómo estás, un poco por dar también una pincelada sobre lo que hablábamos antes de la IA generativa, ¿no? ¿Cómo estás viviendo internamente pues ese hype que lógicamente está ahí, de la IA generativa, pero sobre todo tu evolución y después si quieres dar tu Vale. pincelada personal un poco sobre cómo lo estáis viviendo internamente o a título particular, sin entrar en detalle de la compañía, lo que nos puedas decir. Bueno, hay veces que se enfadan conmigo algunos managers cuando yo digo que Zurich es Disneylandia. ¿Vale? Entonces, para mí, o sea, a mí la compañía es muy contento y para mí es, pues de hecho, la compañía en la que mejor he estado nunca, tal cual. Entonces, ¿por qué digo que es Disneylandia? Porque a lo mejor también es un poco Zurich, que está en España, está en Barcelona. Y entonces, yo he trabajado muchos años de consultor en Madrid y hay mucha diferencia. O sea, Madrid es como mucho más cosmopolita en el sentido de, y espero que no ofender a nadie, No, 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 son opiniones, ya que seguramente que no. Yo viví en Madrid, no he vivido en Barcelona, pero mi hermano, que es de tu quinta, es el del 84, lleva muchos años en Barcelona. Nosotros tenemos oficina en Madrid, tenemos oficina en Barcelona y sigue y después yo ya cierro. Cuando tú digas, yo cierro por Entonces, detrás. yo mi experiencia es que Madrid es muy de enterprise old school, ¿vale? Es decir, muy de managers de la vieja guardia con su traje, su corbata. Aquí todo el mundo viene a la oficina, lo estoy exagerando, ¿eh? Pero ese tipo de cosas. Entonces, Madrid, yo hacía la línea 10, iba de sur a norte y, claro, me montaba en el metro y ahí estaba todo el mundo callado. ¿Vale? Allí no se hablaba nada hasta que llegamos a lo mejor a Alonso Martínez o algo así, que ya estaba el tren muy lleno y, y entonces ya había un poco más de jaleo, ¿no? Pero lo normal es hacer gran parte del trayecto en el más escrupuloso de los silencios. Ahora, Barcelona, el primer día que llego de Barcelona, me subo en la línea de la oficina, la línea 4, y me monto.
y de nada, yo voy con mi traje y corbata porque venía de Madrid. Y entonces de repente veo que se empieza a subir gente sin camiseta, con la toalla, con la tabla de surf y digo, madre mía, ¿qué es esto? Otra gente que venía de fiesta y digo, ¿dónde me estoy metiendo? Y claro, fue un poco ese choque, ¿no?, cultural entre uno y otro de eso, oye, que yo no digo ni que sea uno mejor ni peor, pero sí que hay un cambio muy grande. Y con Zurich Barcelona también ha tenido una transformación, ¿vale? En el momento en el que yo entré, sí que es verdad que era muy de aplicaciones de negocio, muy tal, y cuando nos metimos un poco los frikis, ¿no?, los data engineers y todo esto, pues hemos ido un poco transformando. También nuevas generaciones se han ido metiendo y se ha convertido en algo muy casual, ¿no? Es decir, por cierto, el staff de Barcelona es súper agradable, es perfecto, tenemos todo lo que queremos, café, frutas, salas, eventos. Es decir, yo he estado en sitios en Madrid que no me han dado ni el agua, que me tenía que llevar la botella de mi casa. Entonces, respecto a la oficina y sobre todo por qué me gusta Zurich, repito, Zurich tiene unos valores también muy buenos, muy interesantes. Yo no puedo volar ahora. Y no puedo volar no por nada, sino porque estamos muy concienciados con el CO2 y nos miden todo. Es decir, estamos casi midiendo cuando hacemos un pipeline cuánto CO2 se genera. Entonces, estamos muy concienciados con el cambio climático y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí los valores son súper importantes y son geniales en Zurich. El equipo es genial. La cultura del trabajo es una cultura súper mira, da igual que esté el CEO en un Teams, que puedes levantar la mano y decir, oye, es que no estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, ningún problema, las cosas se hacen con un respeto brutal, todo con un compañerismo, un trabajo en equipo muy grande. O sea que, no sé, por eso yo realmente estoy muy bien por todas esas cosas. Siempre me han dejado hacer un poco lo que he querido desde un punto de vista tecnológico. O sea, tomar decisiones de, oye, mira, hemos visto esto, vamos a probarlo, esto nos va a ayudar para cierto problema que tenemos. Entonces, nada, ya te digo, yo estoy muy contento por muchas cosas. Y la parte que comentábamos de la IA generativa, Vale. ¿cómo lo Y estás vamos con la viviendo? IA. Vale, venga. Vale, yo creo que gente seguramente como tú y como yo, que hemos hecho y hemos trabajado en proyectos de inteligencia artificial, a lo mejor estamos menos sorprendidos que el gran público, ¿vale? El gran público ha sido, oh my God, los robots vienen, nos van a colonizar, nos van a quitar los trabajos, esto se va a convertir en una utopía comunista, ¿qué hacemos? ¿No? Es decir, yo siempre digo lo mismo, cuidado porque hay gente que está haciendo inteligencia artificial un poco más modesta, ¿vale? Y digamos que entendemos de qué va. Entonces, ¿yo cómo lo veo? Evidentemente, esto está siguiendo la curva del hype. Estamos arriba del todo. Esto tiene unas aplicaciones para todo. Ahora todo tiene inteligencia artificial, tu microondas, tu frigorífico, tu cepillo de dientes, todo. Y además vende más. Oye, mira, ¿qué lo estamos haciendo con ella? Vale. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Yo creo que estamos en un momento en el que la IA es un gran acelerador, ¿no? Entonces, hoy no veo ningún motivo por el que nadie en su sano juicio no lo use para sacar ventaja en su trabajo diario. Lo hablaba con otro amigo y dice, José Luis, ¿tú estás usando esto para hacer los documentos? Digo, todo el día. Digo, yo le pongo un poco lo que quiero decir, lo corrijo, le doy mi toque y al documento. Y así. Y diría que a lo mejor sí que hay ciertos trabajos o ciertas posiciones que están un poco más expuestas, que sí que, pues, por H o por B van a cambiar su día a día. Pero es que la evolución es así. Entonces, gente, pues, siempre digo el mismo gremio que al final me van a matar. Los traductores, ¿no? Es decir, los traductores. Dentro de poco vamos a llevar un pinganillo y vamos a ir a la reunión y no me va a hacer falta traducción simultánea, lo vamos a hacer en real time, dentro de poco. Entonces, claro, esa discusión también la tengo con mi mujer. ¿Dejamos de mandar a los niños a las clases de inglés o lo mantenemos? Entonces, bueno, de momento van todavía,
Y yo creo que estamos un poco en ese punto que es una herramienta, es un acelerador. Algunas posiciones de algunos trabajos dentro de poco se van a quedar muy expuestos. Evidentemente hace falta cierta regulación, ¿vale? Pero más allá de ahí, hasta que no solucionemos el tema de las baterías, creo que los robots no van a llegar, ¿vale? Yo siempre digo que esto que estamos viviendo es como un superpoder, ¿no? Al final, si decías que te gustaba Star Wars o las películas de Marvel, ¿no? De los superhéroes, cada uno tiene sus funcionalidades, ¿no? Tiene unas características que lo hacen diferente al otro, ¿no? Sin embargo, con lo que estamos viendo ahora, puedes incorporar esos superpoderes en algunos casos que te ayudan a resolver cosas, ¿no? Y de una manera mucho más eficiente que lo que podías hacer antes, más que nada porque ahorras tiempo, ¿no? Y ese tiempo, lógicamente, es vida, como digo yo, ¿no? Que además, cuando vas cumpliendo años, yo que soy del 74, que te saco unos pocos, cuando vas cumpliendo años lo que quieres es tiempo, ¿no? Para poder disfrutar de ti, de tus inquietudes, de tu familia, de tus hijos, de tu pareja, de lo que sea, o de tu madre, si todavía la tienes, de poder ir a comer con ella cuando tienes también ese hueco de vida para ti, ¿no? Pero lógicamente está ahí y sí es verdad que es muy recurrente y yo creo que hay que tomarlo, como dices, con prudencia. Yo no soy experto ni pretendo serlo, ni mucho menos. Hay gente mucho más estudiada y con mucha más experiencia que yo. Al final lo importante es escuchar a todas esas personas que tienen esa experiencia y lo que te dicen, ¿no? Y lo que te dicen, pues es eso, ¿no? Que al final hay ciertas limitaciones todavía en esos modelos y que veremos Claro, cómo. a ver, yo creo que, mira, la limitación está clara. Es decir, hoy un desarrollador puede decirle, hazme un método que haga esto, hazme una función que haga lo otro. Es decir, estamos en ese punto. Lo que dices, y yo todavía no lo he visto, es hazme el modelo de datos de la empresa para detectar el fraude y vender seguros de manera más eficiente. Claro, o sea, eso es un poco donde los managers piensan que estamos. Entonces ¿No? Y eso, y que pueda todavía no hacer. estamos allí. Y esa es una, pero de la otra es que pudiera hacer muchas más cosas en paralelo, ¿no? Que tú le pidas eso, pero que le pidas otra cosa y que le pidas otra cosa que es diferente y que le pidas, oye, ahora esto llévamelo a Japón porque queremos implementar esto en Japón. Es decir, y encima, bueno, pues lógicamente estamos muy lejos de eso y también, bueno, pues estas conversaciones que después escuchan otras personas, pues sirven para también bajar un poco ese tono, ¿no? Intentar, yo eso digo muchas veces a los amigos, ¿no? O sea, estás ahora ahí. Dice, bueno, pero es que esto, si estamos empezando, si pensáis que todo es jauja, no, ni mucho menos. Cuando hablas con las compañías, lógicamente hay compañías que están muy, 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 muy en pañales, porque mm, la gente piensa que el dato, ¿no? Piensa que el dato está siempre operacionando, ¿no? O que está siempre con la capacidad de activarse para hacer algo. Y como bien sabes, además estando en la parte en la que estás de arquitectura, sabes que eso no es así, ni mucho menos. Sí, sí, sí. No, no, totalmente. A un compañero, también arquitecto, le decía que, digo, tenemos que buscar la manera porque me quedan 15 años para pagar la hipoteca. Entonces, digo, hasta 15 años más o menos vamos a estar bien, pero después, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Porque claro, dentro de poco tiempo, mucho de lo que yo hago estará automatizado. Es decir, Claro, es que, por ejemplo, cuando pensamos de arquitecturas de datos, es que no es tan difícil. O sea, me refiero, no es tan difícil. Cuando has hecho 50, pues ya más o menos es sencillo. Y eso es algo pues, que la IA lo va a hacer muy bien y muy rápido. ¿Vale? claro. Entonces, por eso. Vamos a Oye, ver vamos a ver lo que pasa. ¿y dónde te ves dentro de 5 años? ¿Dónde piensas que te gustaría estar? Igual que tú dices ahora, ostras, estoy bien, estoy feliz, profesional, parte personal, pero con estas proyecciones que hacemos ahora de futuro tan extrañas y a veces complicadas, ¿dónde se ve José Luis dentro de un tiempo? Pues más o menos a mis conocidos se lo he dicho alguna vez, que me veo muy como CTO de alguna joint venture que hagamos dentro de Zurich, es decir, alguna pequeña spin-off
o algo así que hagamos, y ¿Se si tiene que ser fomenta, fuera, pues más o menos igual. Es se, decir, se sí, sí, fomenta eso, vamos. José Luis, dentro de la compañía, ese Sí, intraemprendimiento interno? sí, 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 sí. Es decir, hay muchos spin-offs y, es decir, y Zurich incluso tiene programas que son de innovation, ¿no? Ahora hay uno que está empezando, está medio que se llama Zurich Innovation Championship, que estará, lo podéis buscar en LinkedIn y se le crea bastante bombo, ¿no? En el que hay muchas startups bueno, que se integran en la compañía o que si tiene sentido, pues se invierte, ¿no? Y en la parte de invertir, pues precisamente no es solo capital, sino pueden ser personas de, oye, ¿cómo podemos hacer un partnership para que esto funcione mejor, peor y tal? Y no tiene que ser técnicas. O sea, a veces son también, pues, oye, mira, es que tenemos un producto, yo qué sé, de gestión de policies que va genial y el business lo va a usar de esta manera, ¿no? Es decir, que ese tipo de cosas pasan y se fomenta mucho también. Ujú. Muy bien, oye, pues muchas gracias por tu tiempo, por contarnos un poco más sobre ti y sobre tu trabajo en la compañía y tu evolución. Lógicamente, siempre digo que estas conversaciones pretenden poner en valor a la persona, al profesional, a su trayectoria y escuchar a distintos profesionales independientemente del puesto en el que estén, ¿no? Es decir, al final yo creo que es importante dar voz no solo a los CEOs o a los CTOs o a los Head of, también nos gusta hablar con otro tipo de personas porque al final también mira, una de las cosas que tengo pendiente es hablar con estudiantes, ¿no? Con gente que esté iniciando su formación, porque creo que es importante también escucharles y es algo que me gusta mucho, ¿no? Esto que decías antes del tema de la formación, a mí me gusta mucho hablar con el equipo, aunque no es mi rol de recursos humanos, pero siempre estoy pendiente de lo que les ocurre, ¿no? O de qué inquietudes tienen o de qué problemas pueden surgirle en su día a día y que por lo menos también tengan ahí una persona, nosotros que estamos muy distribuidos, pues que tengan una persona de confianza con la que puedan interlocutar en un momento dado, ¿no? Que yo creo que es también muy, muy, muy sano. Así que, José Luis, perdona los problemas técnicos, que ya te digo, es la primera vez que me pasa esto. Siempre tiene que haber, siempre tiene que haber una primera vez. Lo hemos solucionado gracias a tu paciencia rápido y de manera ágil, como decías. Y esperemos pues que nos veamos pronto y podamos desvirtualizarnos, ¿no? Así que prometo que la próxima vez que vaya a Barcelona, que suelo ir, porque tenemos oficina ahí en Rambla, Cataluña, y como te decía, tengo a mi hermano viviendo desde hace ya unos cuantos años creo que se llama la calle de Asturias o Carrer de Asturias, Puede ser, sí, sí. cerca de la boca de metro de Fontana. Pues oye, contactaré contigo y a ver si nos tomamos una cerveza o un café o lo que sea, lo que se preste, ¿vale? Muy bien, claro. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, José Luis. Y gracias a los que habéis estado abajo escuchando y aguantando y gracias por vuestra paciencia y buen fin de semana a todos y a todas, que es viernes. Sabéis que este programa se graba o los jueves o los viernes, con lo cual buen fin de semana a todos y a todas. Venga, nos vamos. Buen fin de semana. Abrazo.